FM 89.1, Radio Universidad. Estamos en línea con Agustín Rossi ya. Ministro, ¿cómo le va? José Fernández, Walter Ferreiro, Jorge Fuentes y María Luz Salomón los saludan. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días para todas y todos. Bueno, bien, acá estamos, decíamos, en este país, donde se creció en lo que se iba a crecer en 4 años en 1, donde parece que resurgimos todo el tiempo de las cenizas, y eso que nos peleamos, y eso que despelotamos un poco la vida y demás. Si fuéramos un poquito más ordenados, estaríamos de verdad condenados al éxito eterno, ¿no? Sí, es una situación singular la que está viviendo hoy la Argentina, digamos, ¿no? Porque hay una cantidad de elementos que nos permiten tener expectativas sobre el futuro, pero también no hay que desconocer que tenemos problemas, ¿no? Y que esos problemas a veces nos afectan a muchísimo, con mayor intensidad, nos afectan a todos, pero con mayor intensidad a los sectores más desprotegidos de la sociedad, a los sectores populares, que también hay que dándole respuesta permanentemente. Pero la realidad es que la Argentina tiene una perspectiva de futuro más que interesante, y que sobre todas las cosas yo espero que en los próximos tiempos, con menos pelea, podamos transmitirle a los argentinos un mensaje de unidad, digamos, un mensaje de esperanza más que de unidad, porque así como pudimos bajar la desocupación del 13 al 7%, yo creo que vamos a poder seguir bajando la inflación, y así como garantizamos un crecimiento económico, como decía usted recién, del 10,3% el año pasado, el 6% este primer trimestre del año, me parece que también vamos a poder garantizar en el tiempo el aumento del poder adquisitivo de los argentinos, el aumento de los ingresos de los argentinos. Así que bueno, ese es el camino que me parece que tenemos que transitar en el futuro, ¿no? Bueno, yo le dije, ministro, acostumbrado a que estuvo en varias carteras, pero en realidad es el titular de la Agencia Federal de Inteligencia, de la AFI. Pero ya que está, le voy a preguntar por un ministro que se acaba de ir y que en algunos sectores se dice dentro del gobierno mismo, varios dijeron era de los mejores ministros, era un hombre muy ligado a Alberto Fernández y demás. ¿Cómo les cayó a ustedes? Bueno, me parece que en la medida que pasan los días las cosas quedan mucho más claras. El viernes hubo un hecho muy importante para la totalidad del Frente de Todos. Ese hecho tenía que ver fundamentalmente con una primera actividad pública de los últimos tiempos en conjunta entre Alberto y Cristina, que mostraron que los niveles de tensión bajaron. No significa que las diferencias desaparecieron, sino que significa que quizás hayan encontrado otra manera de expresarse, una manera más dialogada de expresarse, y eso ha sido muy bien recibido por la totalidad del Frente de Todos, fundamentalmente porque no fue como una bocanada de aire fresco, como un suspiro de esperanza, esa puesta en escena, esa fotografía del día viernes pasado. Lo que sucedió después es que, independientemente de esa valoración, que yo también la tengo sobre Matías, sobre su gestión como ministro y demás, es que el presidente, independientemente de cualquier otra consideración, decidió tomar las decisiones que tenía que tomar para preservar ese clima de acá para adelante, ese clima de acá hacia el futuro, y esto fue simplemente lo que pasó. Bueno, me parece que la política tiene estas cuestiones, tiene estos momentos, y es el presidente el que tiene el timing y la temperatura para tomar cada una de las decisiones que tenga que ir tomando en función de los objetivos que se planteen en el momento. Yo creo que lo que hizo el presidente es preservar, que no se enturbiese, no tuviese ninguna cuestión que pudiese generar algún tipo de turbulencias a partir de ese clima dialogado, vuelvo a decir, que existió el viernes pasado en Tecnópolis. Buen día, Agustín. Walter Ferreiro lo saluda. Me imagino la responsabilidad de asumir en la AFI, ¿no? Un lugar que estuve viendo que estuvo en los últimos días
reunido con Cristina Camaño haciendo la transición y que debe estar al tanto de todo, pero que durante el macrismo, sobre todo, en los últimos años, fue un lugar donde se espió a opositores, a incluso oficialistas, y que fue denominado como los sótanos de la democracia. Sí, la tarea que ha hecho la interventora es excelente, ¿no? Porque claramente sacó a la agencia de ese lugar y al mismo tiempo no solamente sacó a la agencia de ese lugar, sino en aquellos lugares en donde encontró que se había elementos que demostraban que se habían cometido irregularidades, eso lo llevó inmediatamente a la justicia y será la justicia la que ahora determine cuáles son las responsabilidades. Pero ese lugar en donde se testó en los 4 años anteriores algunos sectores de la agencia es un lugar en donde la agencia no tiene que volver nunca más. La agencia tiene que dedicarse a la producción de inteligencia nacionales, es entregarle al presidente o al decisor o a quienes toman las decisiones información calificada, información analizada para que lo tenga en su cuadro de situación y que la toma de decisiones te adolezca del menor margen de error posible. De esto se trata la inteligencia nacional y tiene un campo para trabajar desde la situación internacional que permanentemente se está modificando hasta las cuestiones que tienen que ver con el delito organizado transnacional, el Atlántico Sur, y otros ámbitos, la preservación de nuestros recursos naturales, sobre todo nuestros recursos energéticos, que son de muchísima importancia y que hay que tener permanentemente en cuenta. Uh-huh. ¿En qué momento los encuentra, no? Porque en el medio de esta reorganización del gobierno y demás, en los que hay movimientos y todo, todo parece que se empieza a encaminar otra vez. Enfrente aparecen la oposición con un proyecto que el de hoy a la tarde, que no sé, uno cree que van a quedar muy expuestos si no lo aprueban, el presidente diciendo que el Congreso todo tendría que acompañar este proyecto, aparece Vicentín, ya no veo más los carteles, somos todos Vicentín, ¿se acuerdan? No somos todos Vicentín, pero bueno. Sí, como no me acordás, en mi provincia, ¿no? Por eso, digo, ¿en qué momento lo encuentra el gobierno esta situación? Yo creo que el gobierno está en un escenario que despejado o controlado, por decirlo de alguna manera, o dialogado las diferencias internas que pudiesen existir hacia el interior de nuestro espacio político. Hoy el gobierno tiene éxitos, cosas que ha logrado concretamente, sí tiene desafíos, ¿no? Me parece que está en el escenario del vaso medio lleno y el vaso medio vacío. Lo que yo creo que lo que ha sucedido durante todos estos meses de mucho debate interno es que lo único que se ha visualizado es el vaso medio vacío, ¿no? Claro. Pero el gobierno tiene éxitos. El número del 7% de desocupación es un numerazo, porque durante los 4 años de gestión de Macri nunca tuvimos una desocupación tan baja. Bajarla del 13 al 7%, casi un 100% bajar la desocupación, es una performance económica muy importante. El crecimiento económico, como decimos anteriormente, es exactamente lo mismo. Ahora bien, claramente que tenemos que mejorar y lograr que todos los meses la inflación vaya bajando, vaya teniendo escalones más abajo, y al mismo tiempo tenemos que generar y tomar las decisiones políticas que nos permitan mejorar su sí. Ahora, también hay un tema comunicacional, digo, no quiero decir que sea mal comunicado, sino que se ve poco reflejado, ¿no? Los medios, uno prende la tele, lee los diarios, recorre y se da cuenta que la verdad que el 90% son noticias malas y el 10% es porque, no sé, porque hay algún interés que es propio también, ¿no? Pero es un poco eso también, ¿no? Sí, es así. Eso es así. Yo creo que el debate interno también favorecía que la comunicación no llegue a donde tiene que llegar, digamos, ¿no? Era muy difícil lograr una buena comunicación cuando había tanta tensión hacia el interior de nuestro espacio político. Bueno, me parece que ahora que estamos en otra etapa podemos llegar a ser mucho más efectivos en materia de comunicar lo que son los aciertos y los logros de la gestión del gobierno. ¿Qué puede aportar la llegada de Scioli o qué aporta la llegada de Scioli al gobierno otra vez? Cada uno llega al gobierno con lo que es, ¿no? A veces algunos llegan con
prestigio académico o capacidad técnica, que son siempre muy necesarios y muy valorados en el ámbito en el ámbito de un gobierno, en la construcción de un gobierno, y otros llegan con un bagaje político y con una historia política por detrás, y me parece que este es el caso de Daniel, ¿no? Es un dirigente político que está fuertemente vinculado al entramado productivo del país, que viene de realizar una gestión excelente en el ámbito de lo que se lo ha designado, pero que además ha tenido responsabilidades más que importantes: vicepresidente, gobernador de la provincia de Buenos Aires durante 2 periodos, fue nuestro candidato a presidente, o sea que es una figura de mucha envergadura política. Lo único que hizo mal Scioli fue aceptar el cargo el mismo sábado que la noticia del día era que asumía Rossi en la AFI, o sea, claro, le sacó el título. No. Le sacó protagonismo, Rossi. No, para nada, digamos, no, la verdad que cuando uno llega también con tantos años de militancia y tantos años de experiencia, saben que esas cosas, las noticias del día no tienen demasiada significancia en lo que significa la vida política de cada uno. La verdad que cuando se dieron las cosas como se dieron, el presidente prescindió de un ministro de muchísima confianza para con él, que era Matías Culfas, y convocó a un dirigente político que está muy cercano y que tiene mucha cercanía con la gestión y con la figura del presidente de la nación, y me parece muy bien. Sé que queda mucho por trabajar y todavía es lejos la fecha, pero mucha gente lo da como que el año 2023 va a ganar la oposición. ¿Vos ves que el peronismo puede llegar unido, aunque sea con paso en la presidencial, en las diferentes provincias y todo, pero apoyando al ganador en cada lugar y con chances electorales? Sin duda, yo soy de los que tienen muchísima confianza, soy optimista de que vamos a poder resolver los problemas que nos demandan los argentinos, que vamos a poder a partir de eso fortalecer la gestión, fortalecer el liderazgo del presidente, y que vamos a llegar claramente competitivos a las elecciones del 2023. La verdad que todos los dirigentes del Frente de Todos tenemos esa responsabilidad política, ¿no? Porque la derecha tiene un proyecto político que es predemocrático. Digo que es predemocrático porque los ejes sobre los cuales está construyendo la derecha son de la década del 90, pero no de la década del 90 del siglo pasado, sino de 1890, de esa época, con quita fundamentalmente de los derechos laborales, con quita de cada uno de los derechos que fueron consagrados durante los gobiernos de Perón y Evo. Bueno, previas a Irigoyen, si se quiere, ¿no? Ya que lo nombraron tanto estos días. Bueno, claramente, digamos, ¿no? Macri estuvo en Rosario hace 3 semanas y dijo que el primer populismo era el de Perón y Eva. Ahora estuvo en Brasil y dijo, se fue más atrás, que el primer populismo era de Irigoyen. Si sigue así, va a llegar que el primer populista es Jesucristo, digamos, ¿no? Sí. Así que la verdad tiene un problemita, digamos, ¿no? Con el populismo Macri, que está resignificando el populismo para bien, digamos, ¿no? Sí. Porque si todos son populistas menos él, bueno, por algo será, ¿no? Lo último, y sé que le agradecemos porque no es fácil tener la exposición que tiene usted, y seguramente tiene mucho por hacer en esta mañana, pero digo, ¿le preocupa la llegada, por ejemplo, de los Milei, de gente que viene de la antipolítica, más allá del nombre personal, digo, esto que está pasando en el mundo, no solo en la Argentina? No lo sobreestimo ni lo subestimo, ¿no? Ya la Argentina tuvo otra experiencia en 1985, que apareció un partido de derecha a la derecha de las coaliciones, en ese momento de los partidos tradicionales, en este caso de las coaliciones tradicionales, fue la UCD, ustedes deben recordar, en 1985, que con Álvaro Sogaray inclusive terminó conformando bloques de diputados muy importantes y terminó siendo la tercera fuerza en las elecciones presidenciales de 1989, ¿no? Y llegó a tener inclusive una agrupación juvenil importante, la UPAU, que ganaba centros de estudiantes y llegó a pelear la construcción de la Federación Universitaria Argentina. O sea que no es nuevo el fenómeno de esas características. Lo cierto es que la UCD al lado de Milei parecía casi civilizada, digamos, ¿no? Parecía más aceptando lo que eran lo que son las reglas del juego democrático, y Milei aparece casi siempre transgrediendo esa regla del juego democrática, pero también tenía cosas similares. Yo me acuerdo que, por ejemplo, Alzogaray decía que Martínez de Oz era estatista, no era liberal.
bueno, esta cosa como que Milei dice que Rodríguez Larreta es montonero, viste, esas cosas, digamos, también se asocian en ese sentido. Ahora bien, como ustedes decían, esto se da en un contexto de que aparecen expresiones de ultraderecha en otros países del mundo, Vox en España, Le Pen yendo a la segunda vuelta en Francia, así que también hay que tener una mirada sobre eso. Por eso ni lo subestimo ni lo sobreestimo al proceso que está encabezando Milei. Gracias, Agustín, por atendernos. La seguimos más adelante. Bueno, muchas gracias a ustedes. Que sigan muy bien. Adiós. Que tenga lindo día. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.